Bueno, bienvenidos de nuevo a Acceso y Autonomía, el programa de la Facultad de Derecho. Bueno, es un proyecto en realidad de la Facultad de Derecho que hacemos dentro del marco de extensión universitaria de Derecho Comprometido. De nuevo nos volvemos a reunir en esta ocasión para hablar con uno de los miembros de nuestro proyecto, Leandro Brunacci. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo va, Luzmila? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, en esta ocasión con Lean vamos a plantear una pregunta que nos suele llegar o que se genera en el ámbito, en el campo de la discapacidad, incluso del derecho a la salud en general, que es, ¿qué ocurre cuando estoy recibiendo una prestación de salud en un determinado lugar, en un determinado centro de salud, hospital o con un profesional en particular, y hay un cambio en la cartilla de prestadores? ¿Qué pasa frente a eso? ¿Tengo derecho a seguir con mi tratamiento en el mismo lugar o tengo que aceptar que cambió la cartilla y que tengo que ir a otro prestador? Bueno, hoy Leandro va a estar hablando de eso, elegimos un caso relevante sobre el tema donde se toca esta cuestión, es de este año, del 2020. Y es algo que incluso, bueno, yo lo veo en mi profesión también, este tipo de reclamos en los recursos de amparos se reflejan mucho, eh, y creo que es interesante que lo toquemos, así que por favor, seguinos en nuestras redes, Instagram, Facebook y YouTube, Acceso y Autonomía. Así que nada, ahora vamos a empezar a tener una charla informal con Leandro, con quien estuvimos preparando esto para ustedes. Bueno, Leandro, nada, yo creo que tendríamos que empezar contando un poco el tema de los autos, que para los abogados los autos es el nombre del fallo, cómo lo podemos encontrar. Es JD con obra social Superco sobre amparo de salud, del juzgado 8, Secretaría 16, Civil y Comercial Federal, estamos hablando de acá, del Fuero Nacional, y el número de expediente 6574 del 2018. Vamos a hablar de la sentencia firme de Cámara. Así que todo tuyo. Bueno, para empezar te quiero agradecer la posibilidad de este espacio, la posibilidad de participar en este proyecto que desde mi punto de vista y en lo personal es muy relevante, poder contribuir a la sociedad y a las diferentes personas que así lo requieran, brindar información sobre este grupo vulnerable y también para que estas personas y la sociedad en general puedan conocer sus derechos y sus obligaciones. Bien, como habíamos mencionado y se mencionó previamente, el caso viene a colación por una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud, el cual emitió en el año 2009 una resolución, la 1025. Sí, la voy a compartir en pantalla para que Perfecto, sí. quienes la quieran conocer la puedan leer expresamente. También es interesante la argumentación previa de por qué sale la resolución, pero nosotros, por una cuestión visual, vamos a compartir simplemente el articulado, ¿no? Ahí creo que Sí, muy se está interesante viendo. la parte de los... Sí, ahí se ve perfecto. Muy interesante también la parte de los vistos y los considerando, que le da un gran fundamento y una gran argumentación. Acá tenemos entonces la resolución 1025 del año 2009. Ay, puse Bueno, 2020. Disculpen, puede salir mal, puede fallar, porque el fallo es del 2020. Vamos a cambiarlo para que quienes nos están viendo tengan de forma correcta el año y la puedan encontrar, porque a nosotros incluso no nos fue tan sencillo acceder a ella. De todas sí. formas, pueden verla, por ejemplo, en la página de Infoleg, que es donde están todas las normativas. Bien, ahora sí, vamos a compartirlo. Sí, Ahora sí, ya estamos bien. ¿Se ve bien ahora? perfecto, Leandro está en no hay todo. ningún problema. Soy yo la que no está. A ver. No. Pongo la copita, pero no sé. Ahí está. A Listo. ver, ahí está. Sigamos. Esta resolución, entonces, emanada por un organismo descentralizado, el Ministerio de Salud, pertenece dentro de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional. Tenemos, para mencionar, la modificación de la cartilla de prestadores de los agentes de seguro de salud no podrá afectar la continuidad de tratamiento de las prácticas asistenciales en curso de ejecución de su programación beneficiaria y por el periodo dispuesto en la orden de la práctica.
unas consideraciones mínimas para poder bajarlo a concreto, poder operacionalizar dicha normativa. ¿Qué es la cartilla de prestadores? La cartilla de prestadores son aquellas prestaciones, por prestación vamos a entender todo acto médico, que puede ser una consulta con el kinesiólogo, con el médico clínico, en fin, todo tipo de acto médico que realice o que brinde la obra social. Los agentes de seguro de salud son todas aquellas obras sociales nacionales, no nos vamos a meter en términos muy técnicos de cuáles son su naturaleza y demás, sino que para términos prácticos vamos a considerar a las obras sociales, tanto nacionales como provinciales, y que no se podrá alterar o afectar la continuidad de tratamientos de prácticas asistenciales en curso de ejecución. Esto sería una grave lesión, una grave afectación al derecho a la salud, consagrado constitucionalmente y consagrado también a partir de la reforma de 1994, con jerarquía constitucional en diferentes tratados, como puede ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre ellas, el artículo 42 de la Constitución Nacional, entre otros, y que me parece que tenerlo muy en cuenta como todas estas disposiciones, todo el ordenamiento jurídico brinda una tutela a las personas en general y nos va a interesar en este caso concreto a las personas con discapacidad. Claro, porque Ahora, es importante cuando nosotros como abogados argumentamos o viene alguien y nos pregunta sobre sus derechos, también saber cuáles. Bueno, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a que mi tratamiento continúe. ¿Por qué? Porque hay una resolución 1025 que lo dice, porque está el artículo 42 de la Constitución Nacional, porque está la Declaración de los Derechos del Hombre, donde se establece la tutela de la dignidad de la persona, y estas declaraciones, y más específicamente que vamos a ver la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en este caso una particularidad que ahora Leandro nos va a contar, es importante saber que no son meros enunciados, que ya la Corte dijo que estas convenciones a las que suscribe Argentina son operativas y tienen que operar, funcionar y que son argumentos para que las personas puedan defender sus derechos, no como una mención linda de derechos en abstracto de qué lindo, qué cool que somos, que suscribimos un instrumento internacional, sino como algo que se va a aplicar frente a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso. claro, correctamente, sí. De alguna manera poder hacerlo para que sea bien concreto y que no quede solamente en el texto de la norma, sino que Claro. esto se baje a la hora de argumentar que no sea letra muerta, sino que esté vivo. Exacto, Bueno, que no sean enunciados nada más. Bien. ¿El en un artículo 2? segundo, el artículo 2, claro, los beneficiarios de los agentes de salud, esto es, en caso de obras sociales, nos estamos haciendo casi referencia a los que son los trabajadores, su esposa, su familiar, sus hijos, tienen derecho a elegir continuar con los tratamientos en curso de ejecución y por el periodo dispuesto en la orden de práctica, con el prestador que estaba brindando el servicio hasta el momento en que se produjo la modificación, sin que ello implique costo adicional al beneficiario. ¿Qué tuvo en mente esta resolución? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el punto central? Es tutelar de alguna manera la relación que se conforma entre tanto el paciente con el médico, que es, para la ciencia médica es algo fundamental y que lo vamos a ver luego en el fallo, que es uno de los puntos centrales, la relación que se conforma tanto entre el paciente y el profesional, que puede ser un médico de diferente índole. Claro, porque bueno, además, ahora sí me... además puede pasar que haya una persona que está transcurriendo una enfermedad o está realizando un tratamiento, como se le dice, rehabilitatorio, y lleva muchos años con el mismo profesional. Entonces, hay una cuestión de conocer a la persona, las características puntuales de la persona, las características puntuales de su enfermedad. Con Leandro hablábamos mucho antes de iniciar esta reunión, esta videoconferencia, del tema de también los trasplantes, las personas que requieren un trasplante, que en general tienen enfermedades de base por las cuales se les genera la necesidad de ser trasplantados y que a veces llevan mucho tiempo, o se dializan por mucho tiempo, o tienen otro tipo de problemáticas dependiendo del órgano que esté afectado y necesitan tratamientos paliativos hasta el efectivo trasplante. Entonces, el médico que le hace los estudios, la institución que le hace los estudios, siempre usa los mismos reactivos, conocen cómo reaccionas a determinadas drogas, y todo eso es importante, no es anecdótico, no es algo intercambiable como cualquier otro bien o prestación común, ¿o no? No, sí, claramente.
claramente. Además, teniendo en cuenta que cuando estamos hablando de afectaciones de tal magnitud, se está lesionando también la dignidad humana de la persona, ¿no? Que es principio rector en todo nuestro ordenamiento jurídico y que me parece totalmente correcto, idóneo que se haya regulado esta situación y para evitar futuras lesiones, futuras vulneraciones. Ahora bien, si te parece, mencionamos ¿Entramos el al caso? Perfecto, sí. Bien, el caso que hablamos al principio, JD con obra social, ¿cómo era el nombre? Obra social Superco. Es un Superco. amparo, Sí, es un sí. amparo de salud. De ahora, de febrero de 2020, si no me equivoco. Totalmente reciente, sí, sí. Febrero de 2020, Quedó sí. firme. Sí, sí. Bueno, entonces, para poder dilucidar el caso, tenemos una parte actora, o sea, que es la menor, que va a estar sus representantes, la representación legal la van a tener los padres, una parte demandada que va a estar compuesta por esta obra social Superco, y se va a dar una determinada pretensión y el remedio legal para poder suplir dicha vulneración que la parte actora deduce en su pretensión va a ser el recurso de amparo. El recurso de amparo, para tenerlo bien claro o bien concreto, es un remedio legal que está previsto por la Constitución, en el cual toda persona puede utilizar cuando no haya un remedio judicial más idóneo contra toda vulneración a sus derechos o garantías que están reconocidas en la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales, que afecten de modo grave e inminente contra toda acción u omisión del Estado o de particulares. En este caso vemos concretamente una acción de un particular, la obra social Superco, que vulnera el derecho a la salud del menor. Bien, entonces en este fallo, aclaradas estas cuestiones procesales, vemos que la obra social Superco de alguna manera vulneró este derecho a la salud, ya que hizo una suspensión del tratamiento que estaba haciendo la menor, era un tratamiento de estimulación temprana. Entonces, cuando estamos hablando de estimulación temprana, tenemos que tener en cuenta que lleva un tiempo donde los padres también conocen al profesional, conocen al médico, conocen al pediatra. No es una cuestión tan sencilla de que se piensa en abstracto, bueno, cambiamos de prestador porque nos sale más barato, los costos son menores, sino que hay unas cuestiones de fondo que hay que analizar y que hay que considerar. Hecha esta aclaración, la obra social tiene como prestador, en este caso a Fleni. Fleni estaba brindando este acto médico que era el tratamiento tratamiento de estimulación temprana, y en un momento decide suspenderlo, decide cambiar la cartilla, y contra esto es lo que objeta la parte actora como una vulneración a la salud, y esto es lo que va a analizar y lo que va a aplicar la ley, en el caso concreto, el juez. Bien. Y habíamos hablado de que, bueno, en este caso hay una interseccionalidad porque es una niña la que requiere el tratamiento, es decir, no solo estamos frente a una persona con discapacidad, a una niña sin discapacidad, que bueno, justamente es una niña también. Entonces, tenemos la aplicación no solo de la Convención la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también la Convención de los Derechos del Niño, que no son, como decíamos, meras enunciaciones, sino que son normas operativas según la Corte Suprema. Y la cita también la Cámara para resolver en favor, ¿no?, de la actora. Sí, sí, claramente. Cita, hacer una mención, me anoté básicamente dos de los que me pareció más relevantes a nivel de tratado internacional. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Que bueno, me pareció totalmente importante. Es importante también porque cuando se sanciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que si yo no me equivoco, no me lo acuerdo, yo creo que es el 25 también, el derecho a la salud en la Convención, y el 9 es el acceso, al 9 me acuerdo bien, y después tenemos, bueno, la eliminación de barreras y ajustes razonables. En este caso, el acceso a la salud está muy presente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 25, si no me equivoco, búsquenlo, pero estoy casi segura que es ese. Toda esa construcción en la que deviene la Convención
en el año 2008, en donde la incorporamos en el año en que la incorporamos a Argentina, después obviamente incluso Argentina le da jerarquía constitucional a la convención, viene de todo un tratamiento a partir de estos tratados que vos nombrás y que bien también se nombran en el fallo. Es decir, vienen todas estas declaraciones y acuerdos y todo un tratamiento que se va dando a los derechos humanos que terminan concretándose en la convención que conocemos hoy, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, lo mismo pasa con la Convención de los Derechos de Niños. Vienen distintos tratados generales, hasta que se van después cada vez especificando más en los grupos vulnerables. Y además este fallo, como decía bien Leandro, aplica la resolución que les acabamos de compartir en pantalla. Es decir, se apoya la Cámara para resolver en esa resolución, que nos parece muy importante y que quizás no tiene tanta circulación o conocimiento, pero que es una garantía de derechos y tiene una raigambre constitucional, porque además uno dice, bueno, una resolución es menos que una ley, ¿no? Es lo primero que uno piense. Pero en realidad esa resolución está fundada en derechos, digamos, esenciales y que tienen su raigambre, como bien decías vos, constitucional e internacional, ¿no? Bien, ¿qué más nos queda mencionar de esto? Otro argumento importante que me pareció también relevante para destacar del voto de la mayoría es el principio interpretativo rector en esta materia es la integralidad en el cumplimiento de la prestación asistencial, que indica que la prestación debe ser ejecutada del modo más eficaz e idóneo para satisfacer las condiciones mínimas acorde con las necesidades. En el fallo también esto que me parecía importante mencionar, se menciona necesidades del discapacitado, que tenemos que ir también que como que en la ciencia jurídica todavía nos falta progresar en este sentido. Ahora nos explicarás bien el tema. No todos. A ver, yo creo que acá, como vos decís, hay dos cosas muy importantes. Este principio que nombrás, los principios en el derecho son importantes para poder interpretar la norma, y esta cuestión, el principio, ¿cómo le ponen ellos? ¿De integralidad o de integración? ¿Cómo de integralidad? Integralidad en el cumplimiento de la prestación, sí. Bien, entonces me parece fundamental destacar esto. Yo no leí en fallos de corte ese principio, pero creo que es algo novedoso también, el hecho de que tiene que estar el tratamiento, porque además a veces, ¿qué pasa? El tratamiento genera otras cuestiones accesorias, estudios, que a lo mejor no se realizan necesariamente en el mismo lugar, sino en otros centros que trabajan con el hospital o el centro de salud al que la persona asiste. Y entonces empezamos en esta duda de, bueno, pero el estudio, no sé, ANCA entra dentro de esta garantía que estamos hablando. Sí, entra porque es parte del tratamiento y de la prestación y del tratamiento médico global, como bien señala la resolución de Cámara, ¿no? Porque es una duda que se genera, bueno, pero en realidad el estudio se lo podría hacer en cualquier lado. No porque, por ejemplo, hay determinados hospitales que trabajan con sus laboratorios, porque hay una responsabilidad médica ahí también, que no viene al caso, pero hay una responsabilidad médica en que los reactivos que se usan, los protocolos que usan, si bien deberían ser todos similares, bueno, evidentemente, para evitar que contaminaciones o otras cuestiones, se trata de trabajar con los mismos laboratorios de los centros de salud. Y lo segundo que vos decís, que es el tema de la palabra discapacitado, lamentablemente en muchas sentencias yo no creo que sea de mala fe, pero sí de desconocimiento. Incluso la convención tiene un bajo nivel la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene, para mí, una investigación que yo estuve haciendo dentro de la Corte, tiene un bajo nivel de citación, la citan poco, la usan, pero quizás no profundizan en ver, porque la convención es muy amplia y de verdad da muchas directivas que creo que serían muy interesantes que entrar un poco más, porque es bastante concreta sobre a cómo acceder a la salud, el acceso al transporte, a mejoras arquitectónicas, cuáles son las barreras, los ajustes razonables que hay que hacer, cuándo la discriminación es positiva y cuándo no. Digamos, una serie de cosas que no se ven incorporadas. Y una de esas es la palabra discapacitado, que, bueno, nosotros en la universidad tratamos de siempre enseñarles en materia que es cacofónica, porque quizás Leandro lo puede explicar mejor que yo,
con él lo hemos hablado varias veces, ¿querés contarlo? ¿Por qué en realidad no es correcto decir discapacitado? Es incorrecto. Sí, como no, la idea de hablar de persona con discapacidad en vez de hablar de discapacitado es porque estamos vinculados a una dimensión cuando hablamos de una discapacidad, vinculado a lo social y no meramente al tratamiento médico, sino que hay una dimensión mucho más allá, que está en concordancia con el artículo 1 de esta convención que habíamos hablado, de esta posibilidad de alguna manera eliminar las barreras y permitir que la persona con discapacidad se pueda integrar en la sociedad y que pueda desplegarse, y que también se relaciona íntegramente con lo que es nuestro lema de acceso y autonomía, Claro. posibilitar que la persona pueda tener autonomía. En este caso concreto, ¿cómo? Teniendo un derecho a la salud, que esté garantizado, que esté preservado y que de una manera tenga la tutela del Estado. Y esto es lo que tenemos que tener en mente y por eso de alguna manera barrer o tratar de eliminar todas aquellas terminologías que están Sí, más que contra nos otro. desacostumbran, porque nos remiten a algo antiguo que en realidad las personas no son discapacitadas o no son discapacitadas, las personas tienen una discapacidad y primero viene la palabra persona porque primero se es persona y eventualmente después uno puede tener una condición que es una discapacidad, pero por eso es personas con discapacidad y todo esto también es un lenguaje más inclusivo de verdad, no simplemente cambiando letras en cuanto a poner primero la característica esencial que es la dignidad de la persona. Y nos ayudaría a hablar mejor y a tratar mejor, porque también muchos problemas que encontramos somos las mismas personas que no contemplamos o que tenemos una visión más de, bueno, dejarlas de lado o porque son menos, y menos en cantidad, me refiero a una minoría, y quizás a veces no son tan tenidas en cuenta, y pueden aportar una serie de bienes a la sociedad que yo creo que son inimaginables y que suman un montón a nuestra sociedad, y por eso es importante que todos entendamos que primero se es persona y después se tiene una condición de discapacidad, ¿no? Pero bueno, salvando esta pequeña cuestión que tiene el fallo y que queríamos aclarar, el fallo es bueno, porque No, sí, 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 es bueno, es bueno. el fallo Es es bueno bueno y porque le además da la razón a la persona. El reclamo también tenía sí, sentido, no es que era una locura, o sea, no era algo descabellado, no era algo que no tenía argumentación jurídica, y para nosotros era importante mostrarlo porque, o contar un poco este caso porque es una problemática que vemos que se repite o que nos sí, consultan. sí, un gran precedente jurisprudencial y que puede ser citado para futuras situaciones y futuros casos que se puedan llegar a dar. Sí, sobre todo hoy con el COVID, que también hay muchas cuestiones con las obras sociales, creo que es muy positivo tener resoluciones nuevas con estas argumentaciones. Bueno, creo que eso fue todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Acceso y Autonomía, es @Acceso y Autonomía en Instagram, nuestra fanpage Acceso y Autonomía, y YouTube también Acceso y Autonomía. Es fácil, ¿no, Leandro? Porque es acceso a la Es fácil, autonomía. fácil. Sí, Bueno, sí. hay algo, queríamos también cerrar con una frase que nos parece que Leandro Una eligió y que frase, resume lo que acabamos de contar. una frase que resume lo que acabamos de contar para interpelar a nuestro público, a nuestros oyentes, a que puedan tener un espíritu crítico, un espíritu de reflexión a partir de lo que mencionamos, y que es: la salud no es un bien de consumo, sino un derecho universal. Unamos nuestros esfuerzos para que los servicios sanitarios sean accesibles a todos. Una frase del Papa Francisco que me pareció muy interesante traer a colación y invitar a la reflexión a partir de lo que mencionamos y a partir de las frases. Excelente. Y también recuerda que vamos a dejar nuestras redes acá abajo y nuestro correo, por si tenés alguna duda o consulta, que es accesoyautonomía@uca.edu.ar. Nos vamos y nos despedimos con esta frase del Papa que creo que cierra y concluye un poco todo esto que venimos a presentar. Y esperemos que nos sigan y que se informen y que nos pregunten y que cada vez seamos más en esta red y cada vez más personas sepan sobre esta temática. Gracias, Leandro. Perfecto. Muchas gracias, Ludmila. Adiós.